Diapositivas del curso Enfoques Participativos, del módulo 2, Evaluación Centrada en las Personas, del curso de actualización Transformando la Evaluación para el Aprendizaje Social, cuya docente es Emma Rotondo. Este curso va a presentar un panorama de las metodologías participativas y además va a adjuntar un conjunto de bibliografía básica que voy a mencionar al finalizar estas diapositivas, toda la bibliografía que se les está ofreciendo. El curso está basado en una conferencia que dio Emma Rotondo en ACEVAL en marzo del 2021 y que representó una investigación amplia sobre los principales enfoques, metodologías y técnicas participativas, así como también competencias que son necesarias para que evaluadores y evaluadoras puedan llevar a cabo estas metodologías. 5 temas se van a abordar en el curso de enfoques participativos. El primero va a ser un análisis de las raíces del enfoque participativo en la región y en otras regiones en el marco de la evaluación. También vamos a arribar a una definición de lo que es una evaluación participativa y como tercer punto vamos a presentar un panorama de los principales guías, metodologías y técnicas participativas que son aquellas en las cuales se ha visto probada su efectividad y sobre las cuales yo personalmente puedo dar algunos ejemplos sobre sus ventajas y desventajas, puesto que las he podido aplicar. Así que también en este panorama hay, digamos, una experiencia personal en su aplicación. El cuarto punto va a ser sobre competencias técnicas que son necesarias a que evaluadores y evaluadoras puedan desarrollar en el marco, digamos, de su formación, de esta o de otras, y que son fundamentales para poder aplicar el enfoque participativo. Y también competencias blandas, o sea, por un lado vamos a ver competencias técnicas, pero por otro también vamos a ver competencias blandas. Diapositiva número 3. Vamos a analizar las raíces de la participación en la evaluación tanto a nivel global como en la región de América Latina. ¿Sí? Hay un texto de Esteban Tapela sobre siembra y cosecha que se los hemos adjuntado, que da cuenta también sobre los orígenes. Y también hay un texto de Preval del año 2001 que también presenta un panorama histórico del surgimiento. En la región el concepto de participación en iniciativas de desarrollo aparece en la década de los 60 a 70, asociadas a la educación popular, a la investigación-acción participativa, a la teología de la liberación, a la comunicación alternativa y en general a la filosofía de la liberación, así como también asociada a la sistematización de experiencias. Todas estas iniciativas estaban orientadas hacia lo que hoy se conoce genéricamente como el paradigma emancipatorio, ya que sus prácticas tenían una clara intencionalidad política al fortalecer en estos grupos sociales las capacidades para su propio desarrollo. La evaluación participativa, que comenzó poco después, fue aplicada y asociada a 3 momentos del ciclo de proyectos: la planificación, el monitoreo y la evaluación, y tomó mucha importancia en relación a los diagnósticos rurales participativos y todas sus variantes. Actualmente, la evaluación participativa suele llevarse a cabo desde diferentes momentos, en diferentes momentos del ciclo del proyecto. Actualmente, la evaluación participativa en la región, si bien se nutrió de la educación popular, de la investigación-acción participativa, también ha tomado diferentes variantes, ¿no? Diversas formas de aplicación. Por citar algunos ejemplos cercanos, la experiencia de organizaciones no gubernamentales alemanas y sus contrapartes nacionales de diferentes países de la región que aplicaron herramientas participativas en el monitoreo de efectos e impactos desde la perspectiva de las personas en extrema vulnerabilidad. Estoy adjuntándoles las herramientas de este grupo, el grupo IDEAS, ¿sí? En donde se aplicaron un conjunto de herramientas. Esa es como decir la variante actual, ¿no? También
Han habido antecedentes con la formación de facilitadores comunitarios en metodologías innovadoras de monitoreo y evaluación de programas de lucha contra la pobreza rural de Preval en el año 2008, en donde se utilizaron los mapas parlantes y en donde se utilizaron diferentes técnicas dialógicas fundamentalmente para aprender a reflexionar y aprender a optar desde la base. Así también han habido experiencias de la formación de evaluadores en facilitación de procesos participativos y en el entrenamiento en facilitación a personal encargado del monitoreo y evaluación de proyectos, incluso con la determinación de competencias facilitadoras para evaluadores. Esto también se desarrolló a partir de Preval en el año 2001 y tenemos algunos textos que pueden ilustrar esta experiencia, digamos que de adaptación regional del enfoque participativo centrado en las personas, ¿sí? También está documentada con evidencias la aplicación de metodologías participativas para la innovación rural y la incidencia en políticas del proyecto Cambio Andino y Preval, que en contextos altamente vulnerables, que desarrollaron 11 evaluaciones durante 4 años en 4 países de la región de América Latina. Entonces, importante saber que hay diferentes experiencias que, si bien toman como raíz la educación popular, la investigación y acción participativa, estas han venido mutando y han venido adaptándose a los contextos y desafíos que cada una de sus aplicaciones demandó. Aunque hay diferentes vertientes latinoamericanas en la aplicación de la educación, digamos, de la evaluación participativa, su aplicación no es exclusiva de la región. Las raíces de la evaluación participativa no se encuentran solo en la región, están incluso en los orígenes de la evaluación como transdisciplina y como profesión. ¿Sí? Hay un conjunto de autores que pueden ser revisados en relación al pluralismo, por ejemplo, que es un enfoque de evaluación incluyente que plantea que no solamente debe basarse una evaluación en el juicio del evaluador, sino sobre todo de aquellas partes interesadas. Por ejemplo, no tiene sentido evaluar los objetivos si no se asume explícitamente que los objetivos sean acordados por todos y se abre la puerta a la consideración valorativa de las diferencias. Cuba y Lincoln han escrito muchísimo sobre el pluralismo, introduciendo la negociación, la colaboración en el proceso, es decir, con el control en manos de la audiencia continuamente y a lo largo del proceso. Este enfoque que introduce el constructivismo trae entonces la idea que la evaluación es un proceso de aprendizaje y de enseñanza en el que las diferentes posiciones y valores son expuestos. Asimismo, se introduce la dimensión política que prevalece entre involucrados y se convierte la evaluación en un acto político, como indica Ernest Haus, que señala que la evaluación forma parte de una situación pública y por lo tanto de una decisión colectiva. A esta noción añade Kushner que cada evaluación es un estudio sobre el contrato social, en tanto que los programas son microcosmos de la sociedad democrática que encarnan relaciones entre los ciudadanos y las élites. Hay un conjunto también de, digamos, bibliografía y de desarrollo como la evaluación horizontal, la evaluación democrática, la colaborativa de Rodríguez Cuadros y también la orientada al uso. Así también hay un enfoque muy interesante que se llama incluir a la audiencia y a los consumidores. Es decir, hay un abanico amplio en la bibliografía de desde los orígenes de la evaluación alrededor de la importancia de tomar el punto de vista y la colaboración de diferentes partes interesadas. Diapositiva número 6. ¿Qué es finalmente una evaluación participativa? ¿Sí? La evaluación participativa puede definirse de manera genérica en la participación de las partes interesadas de un programa, proyecto o política en procesos de cambio y sobre todo en procesos de monitoreo y evaluación. En todos los casos se parte de la valoración del saber y conocimientos locales con el propósito de generar aprendizajes acerca de los cambios y fortalecer la capacidad, empoderar a las personas y grupos sociales para que tomen decisiones. No solamente se circunscribe a un informe, sino a todo el proceso.
Entonces, la evaluación participativa se centra en el actor, en las personas, reconoce el rol de la conciencia y de la acción humana en los cambios sociales y por ello se inscribe en los paradigmas de transformación política. La evaluación participativa ha estado en constante evolución, mostrando en la actualidad una amplia diversidad de énfasis, metodologías, competencias, usos y propósitos. Y para ello recomendamos la lectura de Esteban Tapela y otros autores más. eh, Hay una guía que se llama Siembra y cosecha, que recomiendo muchísimo. Aunque hay diferentes énfasis en los conceptos y prácticas, hay consenso que hay determinadas características básicas de las evaluaciones participativas. Hemos pasado revista a las raíces y a las diferentes variantes que tiene la evaluación participativa. Sin embargo, aún antes de marzo del 2020, en el que se desata la pandemia del coronavirus en América Latina, especialmente en Perú, eh, digamos que hemos estado viviendo en contextos complejos, frágiles y cambiantes, aún antes de la pandemia. ¿Cómo y de qué manera aporta la evaluación participativa en este tipo de contextos? ¿Es viable? Desde mi perspectiva, la evaluación participativa humaniza la transdisciplina de evaluación, porque implica reconocer al otro como un legítimo otro, recoger sus puntos de vista, sobre todo el aporte que los grupos interesados pueden aportar para el cambio. Definitivamente, algunos de los usos y aportes más significativos de los procesos de evaluación participativa en este tipo de contextos se dan en los siguientes campos. Por un lado, la evaluación participativa introduce mejoras en las prácticas y los resultados de evaluación con información más específica, relevante y confiable desde las personas y grupos involucrados. Esto significa tener retroalimentación para mejorar las estrategias y orientar la toma de decisiones. ¿Se imaginan ustedes en el campo comercial alguna entidad que lance un producto sin conocer las necesidades, usos y características de su grupo objetivo? Probablemente no. Igual debe suceder con los programas sociales. Estamos hablando de la evaluación de programas sociales. ¿De qué manera la evaluación participativa, digamos, es útil en estos contextos? Y más, ¿no? Propicia el uso de resultados de la evaluación en las comunidades para el propio empoderamiento y desarrollo local. Esto además despierta aprendizajes individuales y colectivos sobre formas y procedimientos para reflexionar evaluativamente, lo que supone el desarrollo de capacidades para utilizar la información disponible, ponderar la evidencia, considerar las contradicciones e inconsistencias, articular los valores y examinar los supuestos para poder optar, para poder dar cursos de acción distintos y transformar las vidas. Por eso hablamos de evaluación transformacional o transformativa. Lo que busca es que justamente la sociedad mejore y que los grupos involucrados en programas, proyectos y políticas sociales puedan asumir los cambios en sus vidas de manera permanente. Es decir, el sentido de lo que es la política social. Y la evaluación puede ser coadyuvante y más aún en contextos frágiles y cambiantes. ¿Es posible? Sí es posible. Y esto nos trae a colación algunos desafíos adaptativos que debemos tomar en cuenta y que vamos a detallar en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los desafíos adaptativos que tiene la evaluación participativa en contextos frágiles cambiantes como los de la pandemia? Bien, la existencia y expansión de la pandemia producto del COVID-19 trae nuevos desafíos adaptativos para la humanidad, especialmente relacionados con los vínculos, el trabajo y la vida cotidiana. En ese contexto no cabe duda que la evaluación y las evaluadores deben reorientar y ajustar su oferta metodológica, su oferta, digamos, en términos metodológicos y en términos programáticos, para poder ajustar su oferta a tales desafíos críticos. Para ir visualizando las alternativas para abordar estos nuevos desafíos, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo evaluar en un contexto de confinamiento y distanciamiento social?
¿De qué manera incluir a quienes no tienen acceso a comunicación remota? ¿Cómo promovemos el uso y los aprendizajes sociales entre las partes involucradas, sobre todo en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad? ¿Cómo incentivamos el uso de la evaluación para dar opciones a los programas sociales en este nuevo contexto? Nosotros nos planteamos el repensar el objeto y objetivos de las políticas sociales en ese nuevo contexto, y además la necesidad de ajustar el diseño de programas sociales para adecuarlos a estos. Existe históricamente amplia y comprobada efectividad y relevancia de la aplicación del enfoque participativo en la región. ¿Cómo puede contribuir entonces la evaluación participativa con estos desafíos? Si bien las técnicas de medición y verificación de información pueden no ser diferentes a las que se aplican en otros contextos, en aquellos frágiles y cambiantes, habrá que combinarlas, usarlas con intensidad, adaptarlas e innovar. Es decir, podemos aplicar las metodologías, sí, pero hay que innovar, hay que usarlas con otra intensidad, quiere decir combinación y triangulación, por ejemplo, de fuentes, fortalecer la triangulación, adaptar e innovar nuevas técnicas y procedimientos indirectos. La clave en este contexto de adaptación, digamos, para la evaluación, la palabra clave es flexibilidad. Cuando se emprende una evaluación participativa en contextos frágiles y cambiantes, sobre todo, ahora se hará mayor uso de los medios digitales, llámense encuestas digitales, entrevistas telefónicas, así como el uso de diferentes plataformas en línea. Además, se fortalecerá el uso de información secundaria proveniente de documentación que sea la que produzca el programa proyecto, así como de encuestas nacionales y regionales. Dependiendo del tema a evaluar, también se podrá hacer uso de lo que se llama la Big Data, ¿sí? Toda la información que se produce de diferentes fuentes, el uso de mapas satelitales, ¿no? Por ejemplo, para ver degradación como efecto del cambio climático. Entonces, resulta fundamental en este desafío adaptativo aprovechar la mayor necesidad de información con el uso de tecnología, celulares, ¿no? Por ejemplo. Y el uso, a la vez también analizar el consumo en las redes sociales por parte de la ciudadanía para promover, difundir, informar y abogar por el uso de evidencias para la toma de decisiones. Hay que incluir la radio, la televisión local y otros medios para que la ciudadanía esté informada y también un recurso importante en el contexto de pandemia. Y llegamos a un punto importante en esta clase, que es el poder sugerir un panorama de metodologías y técnicas participativas para el aprendizaje social. Y cuando recomiendo en este panorama que voy a pasar a detallar ahora, recomiendo un conjunto de 10 guías y procedimientos metodológicos. eh, Además, definimos guía y procedimiento metodológico como propuestas con objetivos, procesos intencionales y secuenciales aplicados en diferentes contextos. Entonces, estas 10 guías y procedimientos metodológicos de alguna manera o las he evaluado o las he aplicado, ¿sí? O he tenido información, digamos, he ahondado en información sobre estas metodologías y entonces puedo precisar su eficacia, ¿sí? También voy a presentar un conjunto de 6 tipos de técnicas. Las técnicas son entendidas como estrategias e instrumentos concretos de naturaleza participativa. La idea es que puedan ser adaptadas. La clave del tema en las metodologías en general y sobre todo en las participativas es que puedan ser adaptadas o en todo o en parte y combinarlas creativamente con otras técnicas para realizar estas evaluaciones. Podemos, además, optar por distintas estrategias, como también tener gente local de acuerdo a, digamos, un conjunto de lecciones aprendidas del pasado reciente a partir de la pandemia sobre cómo hacer el trabajo de campo, la palabra flexibilidad es clave, adaptación del distinto tipo de técnicas, pero sobre todo el poder también tener otras estrategias como tener recursos locales complementarios que puedan apoyar, digamos, ese trabajo de campo.
El catálogo que les propongo no es exhaustivo, solo muestra una parte de lo que considero apropiado y que he podido aplicar o conocer de manera directa, como les precisaba eh, anteriormente. Presentamos la diapositiva número 10, donde hago una selección de procedimientos y guías para evaluar en diferentes momentos de una intervención, sea al inicio, a la mitad, al final, a veces todas. He hecho una selección de 10 de estas guías o procedimientos. Vamos a comenzar con una breve descripción de cada una de ellas. El uno es el cambio más significativo creado por David Siddharth. El cambio más significativo es un procedimiento muy interesante para conocer desde la perspectiva de los actores aquellos cambios que han sido significativos para su vida. ¿Sí? Se colabora con la persona para que se ubique en el contexto, ¿sí? Y pueda precisar diferentes dimensiones de cambio. Y a partir de las dimensiones de cambio seleccionadas por el grupo de actores, se van generando un conjunto de historias eh, relatadas, ¿sí? Por los grupos previamente seleccionados. Y todos ellos después se van catalogando y se van organizando. Uno puede adaptar ad infinitum esta metodología. Lo importante es que recogen la perspectiva de los actores a partir de una narrativa que además está pauteada y esas pautas nos ayudan a que la persona no solamente se ubique, sino de que pueda hacer un buen relato útil luego para poder hacer un análisis más global de la experiencia. Digamos, en el sitio Classroom de este curso tenemos una de las guías traducidas al español. Luego tenemos Cosecha de Alcances, creada por Ricardo Wilson Grau en colaboración con otras personas de la región, que ha significado un amplísimo trabajo de campo y que además de una serie de consultas, ha sido todo un proceso de construcción cosecha de alcances muy interesante. Y yo pude ver en algunos eventos internacionales la aplicación en todo el mundo alrededor de cosecha de alcances. ¿Sí? En todo el mundo y con diferentes entidades se ha podido trabajar cosecha de alcances. Hay una serie de guías y de manuales ya traducidos al español. Lo interesante es que es como decir, esta metodología te permite captar a partir de preguntas muy significativas relacionadas con una intervención, el punto de vista de diferentes grupos, digamos, involucrados. Tenemos el mapeo de alcances, que también es una manera de ir construyendo. Esta fue elaborada por el IDRC, y cosecha de alcances y el mapeo de alcances se parecen pero no son iguales. El mapeo de alcances permite poder también hacer un análisis al inicio, a la mitad, al final, y sobre todo para el diseño de proyectos y programas. Yo lo he utilizado en evaluaciones para incubadoras de empresas rurales, ¿no? Y permite construir de qué manera es el impacto deseado por parte de las personas, la descripción del impacto deseado. Tenemos también la sistematización de experiencias, que es complementaria. Hay todo un debate alrededor si la sistematización forma parte de la evaluación o no, pero la sistematización puede ser un gran complemento de evaluaciones porque permiten que los grupos interesados puedan, recogiendo las múltiples perspectivas, construir digamos, las buenas prácticas y los aprendizajes eh, que han sido producto de experiencias, ¿sí? Entonces, la sistematización es un buen complemento. Hay un conjunto de guías, de manuales sobre sistematización y además también reflexiones que considero altamente relevantes. Otra es el uso de conceptos de sistemas de Bob Williams, que considero muy, muy interesante también, porque se trabaja de manera sistémica y se articula, o sea, produce un conjunto de reflexiones por parte de grupos interesados en un programa o proyecto o una experiencia para poder mirar la relación que tiene el problema identificado con diferentes, digamos, elementos, niveles
sociales y a partir de ahí priorizar, ¿sí? Se utiliza mucho el dibujo, ¿sí? El dibujo justamente para poder observar en las relaciones sistémicas, más que de causalidad vertical, mucha de horizontalidad y eso permite conocer la complejidad de una intervención. Tenemos también la evaluación iluminativa de Howard Richards, que es muy interesante también. Es, digamos, un método de alguna manera antiguo, pero que permite también recoger el punto de vista de personas interesadas. Tenemos la investigación evaluativa para el aprendizaje de Preskill y Torres, que también tiene una serie de procedimientos para que grupos y organizaciones puedan reflexionar sobre su experiencia. Tenemos la caja de herramientas de ideas que, digamos, se aplicó en 9 países con 27 contrapartes de ONGs nacionales en toda América Latina, un conjunto de herramientas que son complementarias a cualquier sistema de monitoreo y evaluación, pero que parte de la perspectiva de los grupos de actores. Se les entrena para el uso de estas herramientas, incluso para su propia autoevaluación personal, ¿no? Y permite y fortalece las capacidades de estos grupos, su capacidad reflexiva de optar, pero también favorece una mirada complementaria desde sistemas tradicionales a sistemas basados en personas, ¿no? La caja de herramientas tiene videos, además hay videos sobre esto en las redes y hay una caja de herramientas muy, muy útil, además de un libro que compila lo aplicado en América Central y en América del Sur. Entonces ahí hay una práctica muy interesante y reflexiva con el uso de estas herramientas. Tenemos el monitoreo y evaluación por imágenes creado por Preval, que complementa también los sistemas de monitoreo y evaluación y el uso de imágenes, fotografías, mapas parlantes, maquetas, diferentes formas visuales a través de las cuales se puede comparar el antes y el después de las intervenciones desde el discurso y la narrativa propia de los grupos involucrados. Y está también la investigación acción participativa de Falsborda que termina siendo muy interesante, por ejemplo, para el campo del diseño de programas sociales. Entonces tenemos de estos 10 muy interesantes experiencias para poder trabajar, digamos, con la población. Y podemos decir que hay mucho más de 10. Solamente para los fines del curso he seleccionado estas 10, pero hay muchas más que vale la pena seguir explorando y seguir adaptando. La aplicación de este conjunto de guías, procedimientos y técnicas no es automática. Siempre deben ser adaptadas al contexto y requieren como criterio su aplicación mediante consideraciones culturales, un lenguaje fácil y directo y sobre todo conductas y actitudes previas por parte del evaluador o la evaluadora a la que le denominamos competencias blandas y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. He seleccionado, pero así como como una, digamos, una mirada todavía preliminar, un conjunto de 6 tipos de técnicas participativas según funciones que tienen para diferentes momentos a través de los cuales se delibera en un grupo. Tenemos un conjunto de herramientas para dialogar. Esto es muy grande, ¿eh? Yo estoy haciendo una selección con una brevedad, digamos, clarísima, pero hay mucho más. Tenemos el conocido diálogo semiestructurado, el diálogo con informaciones clave, con informantes clave, la entrevista grupal, el grupo focal, las reuniones de la comunidad y los grupos enfocados. Además, tenemos dinámicas grupales con preguntas abiertas y hasta diálogo socrático. Tenemos otro segundo tipo de técnicas que es para el despliegue y las perspectivas múltiples. Hemos hablado de ello en varias oportunidades. Tenemos dramatizaciones, ranking de bienestar, mesas rotativas, lluvia de ideas, estrategias de vida, compañero crítico, en fin, cantidad. Hay uno tercero que es para co-construir, ¿sí? Ahí podemos apelar a las narrativas, las historias de éxito y buenas prácticas, los mapas parlantes, la línea de tiempo,
el análisis de tendencias, Phillips 66, diagramas históricos, ciclos de genealogía, futuro, etcétera. Es decir, para co-construir hay una amplísima gama dependiendo de la pregunta que querramos responder. Recuerden siempre que las técnicas y los métodos van en segundo lugar, que primero va la pregunta y el objetivo de la evaluación. Tenemos un cuarto tipo de técnica que es para elegir y optar, ranking, matrices, puntuaciones, en fin, búsqueda de alternativas. Otras que tenemos para darnos cuenta, ¿sí? La biblioterapia, el diálogo socrático, el análisis estacional, la línea de tendencia, visualizaciones, en fin, hay una serie de juegos de roles, cantidad de técnicas que nos pueden ayudar a justamente abrir el diálogo, la reflexión, la mirada crítica para luego poder optar y sacar conclusiones. Y finalmente tenemos algunas herramientas transversales que, digamos, favorecen también la reflexión, ¿no? Y son, digamos, dinámicas grupales facilitadas de animación cultural, análisis general, abstracción, comunicación, organización y planificación, de las cuales hay cantidad de libros y publicaciones alrededor de este tipo de técnicas. Y estamos en la diapositiva número 12, donde vamos a hablar sobre los criterios para la aplicación justamente de estas guías de procedimientos y además también para las técnicas. Creo que un criterio fundamental a tomar en cuenta para emprender una evaluación participativa es que no hay recetas y que debemos trabajar siempre teniendo una palabra clave y se llama flexibilidad y adaptación. Es que el procedimiento metodológico puede variar según los objetivos de la evaluación, el tipo de grupos de actores, su composición, su procedencia, si se conocen o no entre sí, una cantidad de elementos. El tiempo que tenemos para el trabajo, los medios, si van a ser a distancia o presencial, los recursos que hay y el uso de sus resultados sobre todo. Entonces, es necesario ser flexibles. Ese es un criterio importantísimo. Innovar, adaptarse al contexto, considerar otros tiempos para la fase de recolección de información. Son otros tiempos, mucho más largos y con mayor triangulación con otras fuentes. Buscar además que no dejar a nadie afuera y adaptando a también buena parte de estas técnicas a los medios digitales, ¿no? Buscando además conocer el tipo de conectividad que tienen las personas y el tipo de conocimiento que tienen para ello, y se puede trabajar además con personas de base de la comunidad que pueden apoyar al grupo evaluador a distancia en el caso de que sea una evaluación, digamos, no presencial en el trabajo de campo.
Y vamos ahora a abordar, no solamente ya hemos visto las competencias técnicas, ahora vamos a hablar de las habilidades blandas en evaluadores para realizar evaluaciones participativas, sobre todo. Las competencias blandas son atributos personales relacionados fundamentalmente con la inteligencia emocional y la capacidad para hacer frente a situaciones imprevistas, conflictivas y de cambios constantes. Son también llamadas competencias transversales críticas socioemocionales o también competencias personal sociales. Este tipo de competencias se centra en las habilidades referentes al trato con diversos grupos de personas, en la comunicación, la negociación, cómo se aborda el conflicto, la colaboración o las habilidades interculturales. El objetivo es que mediante el desarrollo de las competencias blandas, él o la evaluadora pueda actuar competentemente, sea el caso, relacionarse satisfactoriamente con otras personas, comprendiendo las diferentes perspectivas, no adelantando juicio y afrontando las demandas y retos que eso implica en contextos frágiles, cambiantes y además, ¿por qué no?, hasta de conflicto. Y llegamos al detalle en esta última diapositiva sobre las competencias blandas de evaluadores y evaluadoras para poder llevar a cabo evaluaciones participativas. Una primera es el autoconocimiento personal. Interesa desarrollar la capacidad para conocerse a sí mismo, tarea de toda la vida, pero uno puede ir abordando a lo largo de su proceso vital, digamos, un conjunto de herramientas y además de procesos para poder autorregular sus emociones, para conocer cuáles son sus recursos internos que les permite estar centrado y presente en la interacción, sobre todo con grupos sociales y contextos diferentes o en conflicto. Esto implica, entre otros, observar y reconocer nuestros propios estados de ánimo y también los estados de ánimo de otras personas. Pongámonos el caso en el cual tenemos una asamblea y nosotros podemos estar observando las diferentes maneras como interactúan y poder prever y detener cualquier posible conflicto. Tenemos un segundo grupo de habilidades blandas que se llama la empatía, la escucha activa y la comunicación. Son un conjunto articulado, de alguna manera, de capacidades para conectarse con sentimientos y perspectivas de otras personas. La escucha activa como el factor determinante en la comunicación humana, la elaboración de los juicios en las conversaciones, por ejemplo, tienen que ver con esa capacidad de escucha, ¿sí? Escucha fundamental y profunda, deteniendo nuestros propios juicios y observando cuáles son los juicios de otras personas en relación a los temas que estamos tratando de la evaluación. La capacidad de entender el juicio del otro con respeto y apertura, dialogar y aprender a concertar. La disposición para la escucha al otro y para reconocer percepciones e intereses distintos resulta ser fundamental, junto con ello la creatividad para preguntar, generar y aplicar conocimientos. Un tercer grupo de habilidades blandas tiene que ver con la facilitación de procesos, ¿sí? Que vamos a trabajar en este curso, se va a ser parte del último módulo, que tiene que ver con la capacidad para acompañar y propiciar procesos y ambientes para el aprendizaje significativo, seleccionando las técnicas, los momentos y el ambiente para la discusión e intercambio, co-construcción, búsqueda de opciones, ¿sí? Pero es un proceso, es el mecanismo y la secuencia de pasos, mientras, digamos, como proceso, mientras que el ambiente se refiere al entorno de las sesiones. Implica saber cómo conducir y facilitar grupos, sean a nivel organizacional como comunitario, cómo diseñar sesiones y talleres grupales de manera sincrónica y asincrónica, y también contar con un amplio repertorio de dinámicas grupales. Y finalmente tenemos como grandes dimensiones, la cuarta dimensión, la negociación, el manejo de problemas y conflictos, capacidad para negociar términos de referencia, por ejemplo, persuadir a personas utilizando argumentos honestos y basados en evidencias, acercando a las posiciones de las partes interesadas. Y tenemos un quinto que es el liderazgo de equipo, la capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas,
desarrollar el talento, lograr y mantener un clima de trabajo armónico en contextos cambiantes y estresantes. Y finalmente, el autodesarrollo profesional y del talento, que es la capacidad para visualizar nuestros propios talentos, conocimientos y habilidades, teniendo un plan de desarrollo personal para posicionarlo en los espacios en los cuales interactuamos. En buena cuenta, estas 6 como dimensiones de habilidades blandas, se trata de presentar innovaciones para el abordaje multidisciplinario de evaluaciones, así como desarrollar competencias ad hoc para temas complejos en escenarios cambiantes y situaciones que afectan la dignidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, o situaciones que son sumamente complejas. Se busca que tanto el enfoque, los métodos, las competencias de evaluadores y evaluadoras estén orientados hacia la resiliencia en el mayor respeto y comprensión de los procesos vividos.